Está con nosotros Enrique López Arce. Él es un especialista en materia de empleo y obviamente él conoce las diversas áreas que tiene el trabajo y cuánto impacta a veces cuando tenemos esta medida de fuerza del sector transportista. Aquí con Benito y Diego te saludamos. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Benito, hola Diego, un saludo cordial a la audiencia. Y 350.000 personas utilizan los buses diariamente en Asunción y Gran Asunción. Esta gente sería la que se vería en problemas para, digamos, ir a su eventual compromiso. El 20% de los trabajadores de Asunción y Gran Asunción, bueno, es de público conocimiento de que, digamos, los buses, digamos, el traslado en buses es bastante complicado, hay que salir mucho tiempo antes, viajas, digamos, apiñado, uno que tenga influenza te estornuda en la cara y bueno, estás con serios problemas. Entonces, fíjate que cuando el hogar tiene un poco de poder adquisitivo, lo primero que hace es compra una moto o un vehículo. Entonces, Sí, el 20% de los trabajadores que usa el bus es el sector más humilde, Diego. así es. Enrique, entiendo que la huelga no puede ser general, ¿verdad? Que es un transporte imprescindible. La Constitución ampara esto. Es lo mismo con una huelga de los médicos de la salud, Diego, que Sí. tienen que garantizarse los servicios básicos. Así que necesariamente, si se da el paro, tiene que haber cobertura en cierto porcentaje por parte de los empresarios. Efectivamente es así, Benito, pero lo que hay que entender es que probablemente eso va a ser difícil de verificar, ¿verdad? Lo que vamos a tener, y por eso es tan importante hablar de activar todos los mecanismos para evitar esto, ¿verdad? Mira, si vamos a hablar de perjuicio laboral, aproximadamente son 269.000 personas las que trabajan en Asunción, 1.023.000 digamos, en Central. El 20% de estas personas, aproximadamente 200.000 personas, son las que utilizan los buses. Sí. Estas personas, si llegan tarde o directamente no pueden acudir a su lugar de trabajo, estamos hablando de un perjuicio que con el jornal que subió este mes es 111.502, estamos hablando de un perjuicio superior a los 22.000 millones de guaraníes diarios. Entonces hablamos de 22.400 millones diarios, eso por 3 son 66.000 millones que no entrarían al bolsillo del trabajador humilde. O sea, es el perjuicio al trabajador, ese es el perjuicio laboral. Entonces hay que evitarlo. Después tenemos el perjuicio económico, ¿verdad? El perjuicio económico es aquel que el trabajador no llega, no se abre el local, evidentemente no hay ventas ese día, la fábrica tiene menos trabajadores, no hay producción o producción reducida. Todo eso hay que calcularlo. Y después, respondiendo un poco a lo que decía Benito, cuando nos salen los buses grandes, salen, digamos, vehículos pequeños, ¿verdad? Esa es la contingencia y eso hace de que lo que se hacía en media hora se va a hacer en una hora, lo que se hacía en una hora se va a hacer en 2 horas, entonces va a haber, digamos, mucho problema de tráfico. Hay que calcular todo esto. Y fíjate que no solo afecta a los trabajadores, en una encuesta, digamos, tenemos la encuesta movilidad del Viceministerio de Transporte del julio del 2023, tenemos una última encuesta de abril de este año que hizo el Banco Mundial, que es Sí. informe de transporte urbano, datos PI, ¿verdad? Que se hizo en abril de este año, entonces lo más nuevo. Se habla de que de la gente que está en el bus, se le preguntó para qué lo usa, el 51% dijo trabajo, pero hay un 10,9 que dice lo uso para ir a hacer alguna gestión comercial, me voy a comprar cosas, me voy a hacer cosas. Entonces ese 10,9 no está trabajando, pero tiene que hacer gestiones. Es el plomero que se Sí. tiene que ir a comprar algún producto, es la señora que se quiere ir a comprar alguna ropa. Después tenemos un 8% que lo usa para educación. O sea, gracias a Dios estamos en vacaciones, pero igual los universitarios lo usarían, ¿verdad? Entonces Así la mismo. gente que va a la mañana va a tener problemas. Y después tenemos un 8% que dice, me quiero ir a algún lugar, quiero, qué sé yo, irme al parque, a caminar, quiero hacer algún tipo de ¿Algún actividad de destino? recreación, de ocio. Algún destino, por ejemplo,
un almuerzo, me quiero ir a almorzar con mi señor padre, me quiero ir a almorzar en tal lugar. Entonces usa el bus y después hay un 8% que dice, le acompaño a mi hijo. Le acompaño a mi hijo o a mi hija, le busco a mi hijo o a mi hija, entonces le lleva, le traslada a algún familiar. Entonces esa es la gente que va a ser afectada, Enrique. aproximadamente 350.000 personas. Sí, Diego. Enrique, ahora te quiero pedir una apreciación más o política o hasta si querés profesional desde tu experiencia en lo que es el empleo, el movimiento del trabajador, porque en redes sociales casi la calificación es que esto que hacen los transportistas es un chantaje, que es una forma de presión para que el gobierno pueda ceder, lo que ellos hablan del pago del subsidio, hablan de 8 millones de dólares, etcétera. ¿Cuál es la calificación que das a la postura, pero de los empresarios del transporte que están en esta mesa de diálogo? Yo creo que es el diálogo lo que tiene que salir adelante, ¿verdad? Este tipo de medida, fíjate que mucha gente, gracias por mencionarlo, que mucha gente dice es casi como una guerra, ¿verdad? Y en la guerra todos pierden, en la guerra hay, digamos, hay gente lastimada, hay gente que muy golpeada, entonces es como una guerra, no se debería llegar y sí, es una medida de fuerza muy fuerte, Diego, que es el diálogo, el diálogo. Yo felicito al presidente de Cámara de Diputados que intentó el viernes pasado, entiendo que ahora le toca el turno al viceministro de Trabajo, ¿verdad? Al Ministerio del Trabajo. Yo creo que hay que agotar las instancias y sí, digamos, hay que rever un poco sobre todo la situación del trabajador, Diego. Mira, a mí yo uso el transporte público y cuando me tengo que ir a las 7, ¿verdad? Lo uso porque no quiero estar muy alejado de la realidad de la gente. Y si tengo que llegar a las 7 al centro, tengo que salir a las 5 de la mañana y dejar pasar por lo menos 2 vehículos, ¿verdad? Que vienen llenos. Entonces una sensación, el trabajador empieza su día, digamos, digamos, con un pirebaí, jefe, una Sí. sensación de la pucha, todo mal, ¿verdad? Entonces, digamos, miremoslo lo de forma a esta situación, a esta emergencia, a este incendio, pero hay un tema de fondo, Diego, que el trabajador no se merece trasladarse y como dijimos, es ese trabajador más humilde, ese trabajador más desprotegido. Caramba, muchísimas gracias, Enrique, por esta charla. Y creíamos que tu nombre era oportuno para hablar del tema, ya que uno espera que esto se pueda zanjar. Entiendo que hoy es un día clave para la mesa de negociación y se pueda levantar esta medida, o esta amenaza por sobre todo, ¿verdad? Así que, Enrique, te enviamos un abrazo. Gracias por el tiempo. Igualmente, gran abrazo y siempre a las órdenes. Siempre muy oportuno hablar con el querido Enrique López Arce, que conoce mucho de la fuente de trabajo